a ustedes particularmente el haberme invitado a hacer este trabajo y a recorrer todo este camino. Y quiero también agradecer muy particularmente a Fabricio Vázquez, que me ha ayudado enormemente en todo el desarrollo del trabajo y sin su participación realmente no lo hubiéramos podido hacer, sobre todo con estos temas de la pandemia. La participación de Fabricio y su capacidad de manejar las cosas ha sido absolutamente fundamental. El estudio tiene un objetivo, que es el estudiar el mercado de la carne bovina con criterio de sostenibilidad en el mundo. El tema es que yo voy pasando ya a los contenidos. El tema que tenemos es que no tenemos una definición precisa de lo que es carne sostenible. A diferencia, por ejemplo, de lo que es la carne orgánica, donde sí existen protocolos, ¿verdad? En el caso de la carne orgánica hay un protocolo, prácticamente cada país, la Unión Europea tiene su protocolo, Estados Unidos tiene su protocolo, no existe eso en el caso de la carne sostenible. Entonces, lo que hemos hecho es, a los efectos de desarrollar el trabajo, ir a buscar información a distintos niveles. A nivel de los consumidores directamente, en una recorrida de lo que son trabajos de investigación que se ocupan de conocer las actitudes de los consumidores, fundamentalmente contra el principal de los conceptos que tiene la sostenibilidad, que es el medio ambiente. Es muy interesante porque yo no sé si en el trabajo eso está bien claro, pero uno de los trabajos más importantes que hemos consultado es un trabajo hecho por el NIH, o sea, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que es el mismo instituto que ha sido el responsable de manejar todo el tema de vacunas y pandemia. O sea, que esto muestra la globalidad de los aspectos que cubren estos institutos de investigación. A nivel de consumidores hemos encontrado trabajos en Estados Unidos, trabajos en Europa, trabajos en América Latina, en muchos lados, y hemos tratado de poner en el trabajo las conclusiones de los mismos. Pero quizá más importante que los consumidores es cómo los compradores de carne, las empresas que comercializan carne en el mundo, están viendo el tema de la sostenibilidad. Y ahí hemos ido a ver grandes empresas. ¿Qué grandes empresas? Bueno, yo recuerdo hace muchos años, fui invitado a participar en una reunión de algo que se llamaba Sustainable Agriculture Initiative, Iniciativa de Agricultura Sostenible. ¿Quiénes organizaban esto? 3 empresas, Danone, Nestlé y Unilever. A nosotros nos invitaron en nuestra calidad de... Nosotros teníamos en ese momento un proyecto de carne natural en Uruguay y por eso fuimos invitados. Era muy claro ver cuál era el interés, por qué estas grandes empresas que tienen presencia global y tienen marcas para defender en todo el mundo, les preocupaba la sostenibilidad. Esto era fines de los 90, principios de los 2000. Y lo que les preocupaba era que ellos tenían que asegurarse las materias primas para poder seguir comercializando las marcas y los productos que tenían en el mundo. Esa iniciativa ha evolucionado en los últimos 20 años de una manera formidable. Ya no son esas 3 grandes empresas, son decenas y decenas de participantes en esa iniciativa de sostenibilidad de la agricultura y con objetivos que van mucho más allá y que nos ponen mucho más cerca del tema ambiental. De manera que hemos visto lo de las empresas, hemos ido a investigar qué es la sostenibilidad para los retailers, o sea, para los minoristas, supermercados que venden carne, y hemos ido también a ver a los restaurantes. Todos ellos tienen
interés, y una de las cosas que se notan en el estudio es el enorme número de empresas que tienen sus propios estándares de sostenibilidad con respecto a la carne vacuna en el mundo. Que como vamos a recorrer ahora, esos estándares operan de distinta manera, pero prácticamente, para darles una idea, no hay ningún supermercado importante con presencia que sobresalga en el mundo que no tenga su propio estándar de sostenibilidad, incluso con respecto a la carne vacuna. Lo mismo pasa con los restaurantes. Finalmente fuimos a recorrer dos etapas adicionales a eso, que era mirar qué están haciendo los competidores de Paraguay y mirar cómo están mirando los inversores al tema de la sostenibilidad, particularmente en el tema de la carne vacuna. Entonces, empecemos. Un tema que es una especie de punto entre paréntesis de esto. Pero yo les quiero recalcar que para mí hay dos, aparte de lo que vamos a ver con respecto al mercado, lo que vamos a hablar hoy tiene dos cosas que son de enorme importancia para Paraguay. La primera de ellas es que estamos poniendo el dedo en algo que, más allá de lo que pase con el mercado, es absolutamente imprescindible que Paraguay, en sus sistemas productivos, esté mirando, como lo está haciendo, a la sostenibilidad. O sea que lo que hoy, la producción de hoy no puede ser a expensas de la producción de mañana. Y eso es una de las cosas que yo recojo como importante del punto de vista de todos los esfuerzos que están haciendo, en el que se enmarca este trabajo, pero que está intentando que la sostenibilidad sea un hito importante en todos los sistemas de producción paraguayos. El segundo punto que me parece muy importante, y por eso tengo esto que les voy a pasar ahora, que se refiere a la estrategia, es que lo que ustedes están señalando es que Paraguay está empezando a pensar en tener una estrategia con respecto a la producción de carne. Ninguno de los 4 países de Paraguay, del Mercosur hoy, ni Brasil, uno de los más importantes del mundo, ni Argentina, ni Uruguay, ni Paraguay, tenemos una estrategia clara de posicionar nuestros productos en el mundo. Somos productores de carne, vendemos en distintos mercados, pero difícilmente se puede decir que tengamos una estrategia. Y yo les quiero mostrar esto, que es algo que yo todos los años, a CREA me invitan a Argentina a dar una introducción sobre mercados. Y uno de los mensajes que trato de pasar a Argentina es la necesidad de que tenga una estrategia. Y quiero compartir esto con ustedes porque esto nos muestra a dónde llega dos países que en algún momento fueron prácticamente iguales y que se han diferenciado porque uno tuvo una estrategia y el otro no. Durante décadas, Argentina fue el primer exportador mundial, superando por gran margen a Australia, que era su competidor. Australia y Argentina fueron durante muchos años los grandes exportadores de carne, Europa era el gran importador. A partir de los años 60, Australia pasó a ser el primero y siguió creciendo hasta hoy, hasta la actualidad. En la última década, Australia exportó en promedio 4 veces más que Argentina. En alguno de esos años que Argentina exportó muy poco, Australia exportó 9 veces más que Argentina. ¿Y por qué es así? No hay duda de que Argentina tuvo políticas muy anti-exportación, y eso está en el corazón de esto. Pero también lo que le ha faltado, aparte de esas políticas que ha tenido en contra Argentina, y ha habido periodos en donde eso no ha sido el caso, Argentina lo que ha tenido es una falta de estrategia clara. Se ignoraron los grandes cambios en el mercado mundial de la carne y con el tiempo se fueron concentrando el comercio en qué mercados. En Europa, donde tenían una posición privilegiada de acceso con cuotas, un mercado interno que consumía mucho, y cada vez que produjeron más carne la tuvieron que ir a vender a precios muy baratos, como vamos a ver después más adelante, en mercados
que prácticamente, en donde nunca habían investigado ni conocían a los consumidores como para crear más valor para sus productos. Fíjense la diferencia de ese enfoque con el de enfoque de Australia. Hay tres etapas bien diferentes en el mercado. En determinado momento, Australia, que era un gran exportador a Europa, cuando el Reino Unido entra en la Comunidad Económica o la Unión Europea, se le termina la preferencia por el mercado. Y eso coincide con un gran periodo en el que en Estados Unidos hay una gran revolución ganadera, es cuando el feedlot empieza a tomar mucha fuerza. Entonces, en los 60 y los 70, Australia empieza a mirar, en lugar de seguir mirando a Europa y concentrar su fuerza en negociar acuerdos con Europa, empieza a haber otras oportunidades. Primero, la carne para industria que todavía hoy vende en los Estados Unidos. Es la misma carne para industria que vende Uruguay. Todas nuestras ventas a Estados Unidos son carne para industria. Después de eso vino la etapa de Japón y Corea, y cuando Japón y Corea empiezan a cambiar sus políticas y a permitir acceso, Australia es el primero que empieza a estudiar cómo puede crear, y se crea, si ustedes ven, hay una cotización que es el buey para Japón, o la carne que se produce en Australia para Japón, que es una carne hecha en función de lo que un mercado demanda, que ese es el gran concepto. Y después de Japón y Corea fueron el resto de Asia, en donde Australia vende un producto muy distinto del que vendemos otros países. Argentina y Brasil fundamentalmente venden en un mercado de bajo nivel. Australia vende en el mercado de alta gama y así lo hace en todos los países de Asia. Entonces, y ahí hay campañas de marketing, mercados que se orientan, pero siempre mercados orientados por las demandas de los consumidores. Algo que nosotros no nos hemos acostumbrado a hacer en nuestros sistemas productivos de América, de Mercosur. Esto es una figura hecha por un gran analista de mercado como Peter Wicks, que de Australia, donde muestra el periodo de la era de Estados Unidos, el periodo de la era del norte de Asia y el periodo de la era de Asia en desarrollo, que incluye China, pero incluye decenas de otros países en Asia donde compite Australia y donde logra mejor valor. Fíjense que hoy está la realidad indicando que no solo hay una diferencia en lo que Argentina y Australia producen, sino que el precio promedio de exportación es prácticamente 1,5 veces en el año 2020. Y ha sido más de esa diferencia. Argentina le exporta el 75% a China y fíjense cómo exporta Australia. Una diversificación todavía siempre con Estados Unidos, con un determinado porcentaje importante, Japón, Corea, y a China, que la tiene al lado y es a la que Uruguay, Brasil y Argentina tenemos como único destino. Ahí tienen el caso de Argentina, pero también Brasil es muy dependiente, Uruguay es muy dependiente de China, Australia lo tiene al lado, pero no es dependiente. ¿Por qué? Porque crea valor, porque tiene una estrategia, porque sabe dónde quiere colocar sus productos. Y esto es algo que a través de la carne sostenible, con carne sostenible o con cualquier otro producto, es absolutamente imperioso tener una estrategia. Ustedes ahora están pensando en una estrategia de carne sostenible. Me felicito de que sea el caso de que ustedes estén mirando un poco a los mercados y hacia dónde ellos van para definir hacia atrás cómo tiene que comportarse la cadena. El trabajo nos ha pedido que hagamos una síntesis de la situación actual del mercado, las tendencias de largo plazo y las condiciones de Paraguay. De manera que le voy a hacer brevemente una síntesis de esto que está contenido en el documento. En las últimas décadas el mercado mundial tuvo cambios muy importantes. ¿Qué es lo importante en la demanda? No hay duda. China y países emergentes, fundamentalmente en Asia y en otras regiones, como es el caso de Chile, que ustedes lo conocen mejor que nadie. Pero atrás de ese fenómeno de China y países emergentes está
la permanencia de grandes demandantes, como son Estados Unidos, Japón y Corea. China es un demandante de carnes de calidad, pero no somos nosotros los que lo abastecemos. China es un demandante de carnes de relativamente poca calidad, aunque la ha pagado muy bien, y eso es lo que produce Mercosur. A nivel de exportaciones, en los últimos años nos muestran a Brasil, Australia y Estados Unidos como líderes indiscutidos, ahora lo vamos a ver en número, seguido de Argentina con ese comportamiento bastante errático que tiene en su nivel de exportaciones, y después viene un conjunto de países que exportan entre 300 y 600.000 toneladas, entre los que se cuenta Paraguay y es uno de los mayor crecimiento. O sea que ustedes son uno de los abastecedores y exportadores importantes del mundo. Tener una mirada del mercado y poner su cadena a trabajar en función de lo que el mercado está demandando es absolutamente esencial. Ahí tienen lo que han sido hasta el 2019, la cifra del 2020. ¿Por qué yo uso esto que es un instituto francés de ganadería? En el próximo slide se lo voy a decir, pero en exportaciones es muy claro. Brasil, Australia, India, que es un país muy especial, porque lo que India exporta es carne de muy poca calidad, esencialmente carne de refugo de hembras de búfalo. Eso es el gran componente de exportaciones de India. Estados Unidos, después viene Nueva Zelanda, y ahí ustedes tienen los países, y en todos los rankings de exportadores mundiales, cosa que no ocurría, creo, hace 5 años, Paraguay está presente. En materia de importaciones, y acá les explico, Vietnam, cuando las importaciones que están registradas acá, que ustedes ven que son muy importantes, en realidad es lo que se llaman los circuitos grises de contrabando hacia China. O sea que lo que Vietnam está registrado acá, y por eso uso esta fuente, porque el Departamento de Agricultura de Estados Unidos la carne importada de contrabando no la registra, y aparecen registros mínimos de importación de Vietnam, pero Vietnam es un gran vehículo de importación a China. O sea que es China más Hong Kong más Vietnam, en realidad, lo que tenemos que mirar como un conjunto de China. Vean que tiene más de 3 millones de toneladas, ¿verdad? 3.000 millones de toneladas en el año 2019, y esto ha seguido creciendo. Estados Unidos con esa gran capacidad importadora que tiene, Japón, Corea, un mercado como Rusia que está yendo para atrás. Vamos a ir después, más adelante, a estudiar, a mirar eso con más detalle. La Unión Europea, que es un mercado que era el mercado hace 40 años, era el mercado más importante del mundo. Hoy se ha convertido en un mercado relativamente pequeño, de algo más de 300.000 toneladas equivalente a carcasa. Prácticamente lo mismo que está importando Chile, el mejor de los mercados que tienen ustedes. Egipto y Canadá. Pero este es el mundo. Cuando vamos a ver los números del 2020, esto sí ya con cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ahí vemos que no hay cambios significativos en 2020, pero sí vemos acá. Yo ahora voy a tratar de empezar a usar un marcador. Esto, a lo mejor alguno de ustedes me puede ayudar. Se ve bien el cursor, Roberto. ¿Se ve bien? Había Sí. pero hay un... Ahí salió el lápiz. Ahora sí el lápiz. Ahí está. Ustedes ven acá otros países de Asia y Medio Oriente, es un volumen muy importante, es prácticamente la mitad, es casi el equivalente a lo que importa Estados Unidos. Muy importante para mirar lo que está pasando en Asia, igual que lo que puede pasar en otros países en desarrollo. También yo miraría hoy con mucho cuidado, estamos en materia de coyuntura, lo que está pasando en Australia, una brutal caída de las exportaciones en 2020 y también en 2021 por un tema de
de tiempos, de manera que de recomposición del rodeo, que no es otra cosa que un... Yo estoy tratando de buscar algo. César, a lo mejor tú me podés ayudar. Hay un marcador que es mucho más claro, ¿no? En todos los que hay acá, ¿cuál es el que me permite señalar claramente lo que yo quiero mostrar? César, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. No estoy tratando de... Pero con el cursor salía bien y era más grande, Roberto. Sí, Roberto, perdón, si hablas y nos indicas con el cursor, entendemos perfectamente. Seguimos tu línea. Bueno, ahora quedó este que no es el cursor, ¿no? Bueno, de cualquier manera, la cosa va así. Esto es un pantallazo que queremos pasar. Vamos a seguir. Vamos a seguir. No sé, Roberto, si repetís un poco importante lo que decía Brasil y Australia cae por una caída del inventario. Esa parte te quedaste cortado ahí. Si puedes repetir esa parte. Australia está con un problema muy serio de recomposición del rodeo. Sí. Están cayendo en 2020, ya cayeron mucho. Fíjense que Australia exportó en 2019 1.738.000, acá estamos hablando de 1.738.000 toneladas, ¿verdad? Está cayendo a 1.400.000 en el 2020. Es una caída muy significativa y estamos muy mirando mucho lo que está pasando en Brasil. Lo que normalmente cambia de un año para otro la producción de carne y las ventas de carne en el mundo son por el lado de la oferta. La demanda difícilmente tenga cambios muy importantes. Algunos de ustedes me podrían decir, pero en 2019 hubo demanda china. Es cierto, hubo demanda china, pero ¿por qué fue creada esa demanda china? Porque hubo un problema de oferta en el fondo con la fiebre porcina africana. Hoy lo que está pasando es que Australia está recomponiendo su rodeo, ¿verdad? Y eso va a afectar en el 2021 también. Miremos con cuidado la posible suba de precios que pueda haber como consecuencia de que se alineen dos grandes productores, Australia y Brasil. Brasil tuvo la menor faena de hembras en el último trimestre del 2020 de los últimos 20 años. Si Brasil entra en una fase de retención muy aguda, eso vamos a ver que puede impactar en el mercado. Quiero recorrer más allá de lo que vimos en quién es quién en el mundo de la carne, qué pasó con los precios. Si ustedes ven acá, acá hay tres periodos que quiero resaltar. Acá tenemos la gran suba de precios de oleaginosos y cereales que hubo a principios entre 2003 y 2008. Vemos que la carne subió menos. No vamos a entrar a analizar eso porque se nos haría muy largo. Pero cuando empiezan a caer los precios de granos y oleaginosas, la carne permanece en un primer periodo prácticamente sin caer para nada. Y eso es un periodo en el que el responsable de eso es fundamentalmente Mercosur. Es el periodo en que todos los países de Mercosur, fundamentalmente Brasil, Argentina y Uruguay, están recomponiendo su rodeo y que habían liquidado para aumentar las plantaciones de soja, y esa caída de exportaciones es lo que determina que en el mundo hay una relativa escasez. El segundo periodo es un periodo de recomposición de Estados Unidos, y el tercer periodo
en el 2019 es el caso de la fiebre porcina china. Pero ustedes ven que la carne vacuna ha mantenido una cierta estabilidad a lo largo de todos estos años, salvo que cuando pensamos que hubiera caído, tuvimos una muy poca exportación de Mercosur. Eso está explicado en el trabajo con mucho mayor detalle, ¿verdad? En 2014 y 2015 tuvimos ese fenomenal periodo de recomposición americana con suba de precios en Estados Unidos y transmitidas al resto del mundo, y el episodio de fiebre porcina africana que impactó a partir de 2019. Y acá estamos viendo una nueva suba que va a empezar de la mano ahora de lo que está pasando con los granos, cosa que ustedes lo están viviendo ya con los precios récord de soja que tenemos hoy en el mundo. Sin embargo, y esto quizás es una de las cosas más importantes, en todo ese periodo en que vimos que la carne, bueno, tenía subas y bajas, pero mantenía un determinado nivel, ustedes fíjense lo que ha pasado con distintos países. Esto es el precio de exportación de cada país. Caída muy importante en el caso de Argentina, pero fundamentalmente explicada por el mayor volumen de exportación. Cuando uno exporta más, naturalmente cae el precio promedio. Pero lo que ha pasado en el caso de Paraguay y de Brasil es que también está cayendo. Eso, por una parte, tiene una explicación en materia de mayores volúmenes exportados. Pero otro componente de esta caída es que estamos teniendo un comportamiento diferente al que tienen, por ejemplo, el caso de Australia, que a pesar de exportar mucho, sigue creciendo, y lo mismo pasa con Estados Unidos. Eso es producto de países que están diferenciando su producción. Y de lo que estamos hablando en todo el proyecto de la carne sostenible en el Chaco es de diferenciación. Eso es fundamental para que esta caída que estamos viendo acá del precio promedio de exportación de Paraguay no siga cayendo cuando ustedes produzcan más, sino que esto lo podamos revertir a algo como ha pasado en otros mercados, fundamentalmente en Australia y en Estados Unidos. Vamos ahora a ver un poco las tendencias de largo plazo. Acá tuvimos un problema. Las tendencias de largo plazo muestran algo distinto. En los países desarrollados y otros que tienen niveles altos de consumo, está cayendo. Y las causas de esa reducción de consumo tienen que ver con 3 factores y un nivel de competencia. El primero, la competencia con otras carnes. En el mundo desarrollado y en muchos países, cosa que está pasando también en Mercosur, la gente está comiendo más pollo, más cerdo y menos carne vacuna. Efectos negativos sobre la salud por el alto consumo de carne vacuna. Eso es algo que en Estados Unidos está impactando desde los años 80. La industria cárnica americana empezó a notar en los años 80 que había un problema serio de competencia y de caída de consumo de carne vacuna, y lo hizo investigar. Hubo unos reports que se hacían cada 2 o 3 años con respecto al clima de consumo de las carnes rojas en Estados Unidos, y esos destacaron 2 factores fundamentales. El primero, el tema de que la carne vacuna no tenía productos fáciles de cocinar, lo que llamaban productos convenientes, en una población en la que había menos cocina en casa y había más gente que necesitaba ir al supermercado a comprar la comida ya preparada. El pollo y el cerdo habían avanzado mucho y la carne vacuna no tanto. El segundo, porque la gente empezaba a preocuparse por el tema de la salud, por el tema de colesterol y por una cantidad de otras cosas que ustedes las conocen bien. Ese es un tema muy importante. Como vamos a ver más adelante, los consumidores, si a algo le podemos
atribuir la caída del consumo en materia de los impactos que estamos viendo acá es fundamentalmente al tema de la salud. El segundo que tenemos acá, que es bienestar animal, es un tema que preocupa a nivel de consumidores, no hay duda que los preocupa, pero no es tan claro la disminución del consumo, sobre todo de carne vacuna, por la defensa del tema del bienestar animal, aun cuando es un tema que sí preocupa y sobre todo preocupa en otras carnes. Y el tercer impacto negativo de la ganadería a nivel de medio ambiente, esto es, la ganadería está en el foco de lo que son los problemas ambientales, pero sin embargo no hay evidencia de reducción del consumo significativo en la actualidad por esta causa. Esto es algo que lo tenemos que tener claro. Por ahora no hay. Es un tema que está muy estudiado, impulsado por organismos internacionales, por organismos no gubernamentales, por instituciones académicas, con mucha presencia en medios, y que ustedes lo van a ver como muy importante, el tema carne y medio ambiente. A nivel de consumidor todavía no se ha detectado, y este trabajo que yo les mencionaba del National Institute of Health, que es de 2019, lo dice con toda claridad. El consumidor todavía no nos está mostrando una disminución significativa de consumo por temas ambientales. Pero todo este conjunto de efectos sí está haciendo que en países desarrollados y en países de alto consumo eso esté ocurriendo. Esto le demuestra en Estados Unidos lo que está ocurriendo, cómo ha ido bajando el consumo per cápita. Fíjense lo que pasa respecto a las otras carnes. Este es el periodo en los 80 cuando yo les digo que Estados Unidos la industria americana empieza a preocuparse, y fíjense que hoy prácticamente el consumo aviar es más que la suma del consumo de carne de las otras dos carnes. Y para terminar esta primera parte, antes de entrar en el tema sostenibilidad, los términos de referencia nos pedían que miráramos un poco a las exportaciones de Paraguay y sobre todo a sus mercados más importantes. Paraguay exportó carne vacuna a más de 40 mercados en el 2020, o sea que tiene una muy buena, una amplia, yo diría, acceso a mercados, pero muy reducido en cuanto a la falta de acceso que tiene a mercados que son absolutamente importantes desde el punto de vista de la carne. Sería mejor tener 20 mercados de mucha calidad que 40 mercados, algunos de los cuales no son tan importantes. El hecho de que Paraguay no tenga acceso a Estados Unidos, a México, a Canadá, a Japón, a Corea, ustedes vieron quiénes eran los importadores de carne en el mundo. Sé que el caso de China es un caso especial, no es un tema de aftosa, pero por aftosa Paraguay tiene que lograr mejores accesos a mercados para el crecimiento de su ganadería. De eso no hay ninguna duda. De los mercados a los que exporta actualmente, el 85% del total, tanto en volumen como en valor aproximadamente, van a 5 mercados. De esos 5 mercados yo me voy a detener en 3, porque Brasil no es un mercado que va a permitir crecer mucho a futuro. Es un gran exportador de carne, hay algunos productos y sobre todo hay alguna competencia por precio que a veces hace que haya oportunidades de venta en Brasil. Pero el gran crecimiento exportador que puede pretender Paraguay no está en Brasil, tampoco está en Israel. ¿Y por qué no está en Israel? Israel es un comprador tremendamente sólido. Sus importaciones han crecido moderadamente en los últimos 20 años, no es un caso como otros mercados, como es el de Taiwán, por ejemplo, que ha crecido en forma formidable. Y esas 130.000 toneladas que importa Israel, las importa de los 4 países de Mercosur.
como ustedes saben, con toda una faena en la que vienen cuadrillas de rabinos en la faena. No es un mercado en donde se va a poder crecer mucho en el futuro. Israel es un mercado que va a seguir abastecido por los 4 países, tiene lazos muy, muy fuertes con los 4, hay un componente de política también, y no se puede pensar en que se va a crecer a expensas de los demás países de Mercosur. Eso es posible que se crezca algo, pero yo no me haría ilusiones de que Israel a ninguno de los países de Mercosur le dé una fuente de crecimiento. Entonces vamos a mirar los otros 3 que vale la pena, porque cada uno tiene sus particularidades. El primero es el de Chile. Acá tenemos las importaciones de Chile. Chile es un gran mercado, sin lugar a duda, que tiene algunas características muy particulares. Un rodeo en caída importante, llegó a tener 4 millones de cabezas su rodeo, hoy tiene apenas 3. Una producción y una faena estables, faena en el orden de las 800.000 cabezas y producción de 200 a 250.000. Y cuando vamos, el consumo en los últimos 20 años creció de 22 a 27 kilos per cápita, una suba importante, sobre todo cuando en otros países está cayendo, como es el caso si ustedes miran a Argentina, van a ver una caída muy importante. En Chile ha subido el consumo, pero no podemos pensar que siga subiendo mucho arriba de los 27 kilos en que está. Hoy Chile está consumiendo más carne per cápita que Australia posiblemente, lo que lo pone ya en niveles que son internacionalmente altos, sobre todo cuando se suman las otras carnes, ¿verdad? Importaciones que crecieron de 120 a 300.000 toneladas en 20 años, muy importante porque justamente ese aumento de consumo y una ganadería que no está en capacidad de producir más hizo que se aumentara eso. Pero cuando vamos a mirar la realidad, vemos algunas cosas que son importantes para el caso de Paraguay. Ahí tenemos las importaciones del 2020 que son muy representativas. ¿Qué es lo que vemos? Carne enfriada, eso es un elemento muy importante en este mercado. La carne enfriada siempre tiene mayor valor que la carne congelada, que es la mayoría de la que exportamos todos nuestros países. Fíjense el valor de Paraguay en el año 2020, 4.700, más de 1,5 veces el valor de la carne congelada. O sea que Chile es un mercado formidable en ese sentido. La segunda cosa que se ve en este cuadro es que de los 5 exportadores, Paraguay y Brasil son los exportadores de menor valor. Esto es algo que Paraguay tiene que pelear para adelante. Sobre todo lo que podemos ver acá es que quizás el hecho de que sea de menor valor relativo con respecto a otros es por las oportunidades que tiene, porque Chile es su gran mercado y sobre todo ante una caída de Rusia como la que se ha tenido, ¿verdad? Frente a esa caída de Rusia, el mercado chileno pasó a ser absolutamente indispensable y por eso que estos valores son menores que los de otros países que tienen otras oportunidades y por eso recogen un mejor valor. Pero lo que sí vemos en Chile es que hoy Paraguay está compitiendo fundamentalmente en base a precio, en un país que está la carne relativamente comoditizada, salvo en un segmento que lo aprovecha Estados Unidos con valores muy altos, con carne de alta calidad. A ese segmento no está llegando
ninguno de los otros 4 abastecedores que somos los socios de Mercosur. Entonces, hoy no hay en Chile, por lo que dicen los informes, y ustedes lo van a poder leer en el informe completo, no hay un segmento que esté demandando carne sostenible. Pero eso no quiere decir que mañana no vaya a verlo, y creo que es muy importante la diferenciación de un producto para poder competir mejor en Chile de lo que lo están haciendo hoy todavía. Roberto, Sí. en Chile Mario. nada más querría agregar algo yo, y es que Paraguay exporta predominantemente su mejor carne, ¿verdad? Los 19 o 20 cortes, en tanto que Brasil exporta básicamente el delantero. Por eso es que realmente nuestra carne, para mi óptica, está realmente mal pagada en Chile, porque si estamos tan pocos dólares por debajo de Brasil, que exporta predominantemente el delantero, quiere decir que las diferencias son mucho mayores. Desconozco qué tipo de cortes exporta Argentina, honestamente, ¿verdad? Pero quería hacer nomás ese comentario. Es muy bueno tu comentario porque recoge una cosa que es una realidad, Mario. Cuando un país está vendiéndole a otro, el comprador sabe las alternativas que tiene ese país. Eso no, yo me acuerdo que nos pasaba mucho a nosotros en Uruguay cuando vendíamos a Canadá, por ejemplo. Cuando después de la aftosa del año 2000 apareció Canadá, pretendíamos determinados precios, pero los compradores canadienses sabían cuáles eran las alternativas que tenía Uruguay. Ellos le pagaban a Australia y Nueva Zelanda por el mismo producto muchísimo más, simplemente por el hecho de que sabían que nosotros no teníamos a Estados Unidos en ese momento, porque Canadá nos abrió primero. Y posiblemente lo que a ustedes les pasa en Chile es lo mismo. El comprador chileno está mirando todo el mundo y sabe cuáles son las alternativas que tiene Paraguay. Hoy tiene un mercado de determinada dimensión en Taiwán, el mercado de Rusia bastante desinflado, entonces eso es un factor muy importante, y por eso lo que tú decís, todo lo que se haga en materia de diferenciarse les va a permitir a ustedes vender mejor, que creo que ese es el objetivo al que tendríamos que apuntar. Entendido. Bueno, acá tenemos a Rusia, que Rusia es un caso totalmente distinto. El pasaje de la economía soviética colectivista a una economía más de mercado fue desastroso para Rusia. El rodeo se redujo en un 65%, la producción cayó a la mitad prácticamente, o sea que la situación de Rusia ha sido, si uno la mira objetivamente, una catástrofe desde el punto de vista de la producción ganadera. ¿Por qué eso? Porque antes en las empresas colectivistas el Estado le daba todos los insumos para que produjeran, entonces producían mucho, tenían mucha carne, todo en función de un costo fenomenal que lo asumía el Estado. Cuando se empieza a liberar, nos encontramos con que hoy tienen un rodeo de 18 millones de cabezas, llegaron a tener algo más de 50, de las cuales, si lo miramos en las vacas, 8 millones de cabezas son lecheras y no llega a 1 millón de cabezas las carniceras. O sea que es una ganadería fundamentalmente para producir leche, en el cual la carne es un subproducto, si se quiere, con una gran crisis a nivel de producción, pero que tuvo en este periodo de acá, se ve cuando yo señalo, en el periodo 2000 a 2008, un crecimiento. Estos son las importaciones de Rusia, ¿verdad? Ustedes fíjense que en el 2000-2008 Rusia pasa de importar 400.000 toneladas a convertirse en uno de los mayores importadores mundiales. Se ve este recorrido, ¿verdad? Sí, se ve. Bueno. Yo recuerdo aquellos años, porque realmente en esa época en Uruguay teníamos acceso. Uruguay en el año 2000
le exportó el 75% de su carne antes de la aftosa, de la aparición de la aftosa, el 75% de la carne a Estados Unidos. En el año 2008, Estados Unidos había casi que reducido a una cuota de 20.000 toneladas. O sea, Rusia era realmente un gran aspirador de carne en el mundo, al que todos le vendíamos, y creo que a la larga nos hizo bastante mal. Porque ¿por qué se dio eso en Rusia? Hay una cosa que es muy importante en todo análisis de mercado, que es las políticas macroeconómicas de los países desarrollados. Hoy no vamos a poder hablar mucho, pero si hay algo que ha impactado en los mercados en todos los mercados de commodities y de la carne también, es esta expansión monetaria fenomenal que hay en el mundo. Eso hizo que a partir del 2000, cuando empieza esa baja de tasas de interés y gran expansión de la base de la moneda en todos los países desarrollados, porque esto ocurrió en Estados Unidos, en la Reserva Federal, en el Banco Central de Japón, en el Banco Europeo y después en China también. Gran parte de esos fondos fueron a parar a inversión extranjera directa en Rusia. Fenomenal entrada de divisas por ese concepto, a lo que se agrega un precio extraordinario por la suba del petróleo en todo ese periodo. O sea que Rusia tenía una entrada de divisas fantástica, un nivel de crecimiento que llevó el producto per cápita de 1.400 a 10.000 dólares en el periodo que va de 2000 a 2010. Y un rublo que, si bien se mantuvo estable en relación al dólar en el entorno de los 30 rublos por dólar, implícitamente se estaba revalorizando porque la inflación era del 14% en promedio para todos esos 10 años. O sea que había una apreciación de la moneda muy importante que facilitaba las importaciones, un gran crecimiento, un gran consumo de carne, y hasta acá tuvimos a Rusia como el gran exportador, el gran importador de carne. Eso fue cayendo, pero en el 2014-2015 todas esas variables se revirtieron de forma extrema. Cayó la inversión extranjera directa, cayó el precio del petróleo, cayó el nivel de crecimiento del país, se hizo triza, y acá tenemos la realidad de la Rusia de hoy. Hoy estamos en Rusia volvimos a la importación prácticamente de menos de las 400.000 toneladas. Entonces, cuando ustedes ven a Rusia, fíjense, acá tienen los precios de exportación a Rusia. No crean que los valores de 4.900 y 5.000 dólares por tonelada, ¿verdad?, van a ser valores que pueden esperar en el futuro muy cercano, salvo que ocurra algo muy importante. La realidad rusa es de crisis hoy, con algunas cosas que vale la pena mencionar. Rusia está intentando producir carne. Ustedes saben que en Rusia, como en todos los países que importa grandes volúmenes de carne, hay un pequeño segmento que importa carne de calidad para consumo, fundamentalmente en la hotelería, restaurantes y un segmento de retail de muy alto nivel. Eso tradicionalmente fue provisto en Rusia por otros países como Australia, como la Unión Europea, que fueron sus grandes proveedores junto con Ucrania. Ucrania y la Unión Europea eran quienes vendían los mayores proveedores de Rusia. Y sobre todo esa gran calidad, la carne de mucha calidad de Australia. Cuando viene el embargo, desaparecen esos mercados y se empieza a crear en Rusia algo que tenemos que empezar a mirarlo. Grandes empresas privadas
apoyadas por el Estado, pero que empiezan a ser grandes productores de carne. Hoy hay un ejemplo que ustedes lo pueden ver en el trabajo, que es una empresa Mirator, que produce más de 100.000 toneladas de carne, exporta pequeños volúmenes, abastece el segmento de calidad que antes abastecía Australia, porque tiene feedlots entre partes de sus operaciones. O sea que esto es algo para mirarlo, sobre todo porque además está empezando, Mirator ha diferenciado su producción interna llevando la carne de poca calidad al producto hamburguesa. Tiene una cadena de hamburguesas que crece mucho. Si creciera el consumo de hamburguesas en Rusia, es posible que el mercado de carne cambie y le dé oportunidades a nuestra carne de baja calidad. Siempre va a ser una carne de poco valor y no diferenciada, de manera que no deberíamos pensar en eso como una alternativa de crecimiento a futuro. Taiwán es un país muy especial, es un gran mercado, es un formidable mercado, yo diría, que ha crecido, un país que lleva 20 años de crecimiento ininterrumpido, y 20 años de crecimiento también en el mercado de carne. Tenemos acá, no tenemos, pero sistemáticamente hasta llegar a esas 130.000 toneladas que está importando hoy, el crecimiento ha sido sostenido. Fíjense, incluso de mucho antes de 2011, que era mucho más bajo el crecimiento. ¿Quiénes abastecen a Taiwán? Primero Estados Unidos, segundo Australia, tercero Nueva Zelanda junto con Paraguay ahora, y después otros pequeños consumidores. Pero es un mercado de carne de calidad, es un mercado de gente con un nivel de consumidores de altos ingresos que consume carne, y por eso está Estados Unidos, que ha tenido una característica muy importante. Taiwán compra a Estados Unidos carne para la cocina asiática. Y eso es lo que han sabido hacer. Esto es diferenciarse en el mercado. Es pensar en el consumidor. Acá hay dos segmentos. Uno que consume cocina asiática de alto nivel, lo abastece Estados Unidos, como también lo hace Australia, aunque en menor medida. El otro es el comida occidental, que también la hay, restaurantes. Es un país con mucho visitante de afuera, también abastecido por Estados Unidos. Y como vemos, siendo abastecido por esos grandes países, prácticamente Paraguay está compitiendo con tres de los más importantes vendedores de carne del mundo, con Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. La carne de Paraguay tiene un valor importante. Yo creo que, Mario, tú decías hoy, seguramente es carne buena la que es es carne de calidad la que exportan, pero ustedes están exportando a un valor inferior al de sus competidores. Y esto es lo que nos refuerza, que es el hecho de que vale la pena diferenciarse, vale la pena hacer el esfuerzo, y eso es un trabajo que lo tienen que hacer los productores, no lo van a hacer los frigoríficos. Es una discusión para otro día, pero esa diferenciación es un trabajo que en los países donde se ha hecho, lo han hecho los productores. Entramos Roberto, en el mercado de carne sostenible, que no quiero que se nos... Ya, solamente, Roberto, algo preguntarte. Roberto, en ese mercado de Taiwán, que a mí me parece re interesante, sobre todo para Paraguay, ¿están incluidas menudencias o solamente carne? En estos datos, carne. Ok. Gracias. No, encanta. El tema de carne sostenible, yo creo que la cifra que tengo en la cabeza
puede ser 25.000 toneladas exportadas de carne sí, claramente coincide porque es el porcentaje de Paraguay. 25.000 toneladas es muy importante. Pero les cuento otra cosa, yo no quiero alargar esto demasiado, pero ¿ustedes saben que Chile está exportando 25.000 toneladas hoy en día? Chile, hace muchos años yo hice un trabajo para Fundación Chile, y Chile tiene una característica que es formidable, que eso también puede ser algo que mañana puede hacer cambiar ese mercado. Chile tiene, por cuestiones arancelarias y por cuestiones sanitarias, de los mejores niveles de acceso en su carne vacuna en todo el mundo. No los aprovecha. No los aprovecha para nada, porque Chile tiene acceso a Estados Unidos, a Japón, a Corea, carne con hueso, carne sin hueso. No hay país donde no tenga acceso. Hoy está exportando 25.000 toneladas, pero lo está haciendo de una manera curiosa, porque la gran mayoría la está exportando a China. Pero es algo a mirar, porque Chile haría muy bien de producir carne de alta calidad, esas 200 y pico de mil toneladas que producen, dedicarlas a producir carne de mucha calidad y abastecerse de sus socios de Mercosur para el mercado interno. Pero es así, pero prácticamente lo mismo que ustedes le exportan a Taiwán, hoy lo está exportando Chile, un país que nadie esperaría, pero que además está creciendo mucho. Hace 5 años se exportaba 7.000 toneladas, hoy está exportando 25.000 toneladas. Bueno, vamos a la carne vacuna. Yo les voy a pedir, acá hay una, yo tengo, a ver si ustedes me ayudan, tengo una barra arriba que no me deja ver los títulos. ¿Esa yo la puedo sacar? La barra que tiene de Zoom, ¿verdad? César, que sos experto en esto. ¿Cómo se saca esta? Podés hacerla correr, la podés correr, Roberto. ¿Y dónde la ponemos a dónde? Yo quisiera que desaparezca. ¿Tú sabes si se puede hacer desaparecer? Se hace correr para arriba. Sí, porque esa barra queda disponible ahí, Roberto, para que después puedas operar en caso que necesites. Lo que puedes hacer es correrla a un costado hacia donde te moleste menos. Vamos a tener que llamar a la gente de Suma que nos... Bueno, la sostenibilidad y las empresas involucradas en el comercio mundial de carne vacuna. Acá tenemos esto. Primero, llama la atención el gran número. Cuando yo empecé a estudiar el tema sostenibilidad de carne vacuna en el mundo, yo digo, bueno, vamos a empezar a buscar atributos que hagan a la... No, sostenibilidad existe. No hay empresa en el mundo que no esté hablando de sostenibilidad en la carne vacuna. O sea que el tema que ustedes hoy están enfocando es un tema que está absolutamente en todas las empresas. No hay empresa que no tenga en su presentación corporativa algo sobre un estándar de sostenibilidad o un principio de sostenibilidad. Llama muchísimo la atención. ¿Por qué se preocupa por la sostenibilidad? Por varios motivos, que esto es importante tenerlos en cuenta. El primero, preocupación por abastecimiento futuro de materias primas. Yo se los mencioné antes con respecto a la SAI de Nestlé, Danone, etc. En grandes empresas con presencia global y marcas reconocidas. Lo último que precisan es que no existan materias primas para mantener funcionando el comercio que ellos tienen a nivel global. Pero aparte de eso, las empresas se preocupan, hay una genuina preocupación por la sostenibilidad de los recursos naturales ante la evidencia de su deterioro y el impacto del cambio climático. O sea, las empresas también tienen esto como una realidad. Saben que si acá no hay algún cambio, es posible que todos sufran y naturalmente ellos mismos como empresarios que están en este tema.
hay otros que se preocupan más por satisfacer las demandas de consumidores, que se preocupan por algunos temas vinculados a la sostenibilidad, y hay otros que simplemente lo ven como una estrategia de marketing y creación de imagen frente a la opinión pública. O sea que vemos que hay una variedad de motivos por los cuales están en este tema. Ahora bien, hay algunos principios, más allá de lo que yo le voy a hablar después sobre qué cosas son los grandes temas que contiene esa sostenibilidad a nivel de empresas. Hay algunas cosas que son como requisitos generales indispensables, que ustedes lo tienen que tener muy presente a la hora de pensar en carne sostenible paraguaya. Y yo les dije a ustedes, yo sé que en el trabajo me pidieron que y está incluido un conjunto de empresas que son posibles candidatos a comprar. El mundo está lleno hoy de posibles candidatos a comprar carne sostenible, pero nadie le va a ir a comprar carne sostenible porque ustedes les dicen mi carne es sostenible. O sea, hay cosas que hay que cumplirlas. Y esto no es un tema menor, esto es esencial. El primero de ellos, tiene que haber trazabilidad individual desde el campo hasta la góndola. Si no hay trazabilidad, olvídense de poder vender un producto diferenciado. Hoy en el mundo se lo van a pedir desde A hasta Z, nadie le va a comprar un producto y la va a pagar mejor o va a competir mejor si no hay una trazabilidad que pueda demostrar efectivamente que el pedazo de carne que alguien está comprando en una góndola fue producido de determinada manera. Segundo, no se puede mejorar lo que no se mide. Lo que ustedes digan que mañana, que la carne paraguaya es sostenible por determinadas cosas, bueno, eso ustedes lo tienen que probar y medir. Es necesario desarrollar capacidad de medir con precisión aquellas variables que ustedes pretenden decir y argumentar en sus protocolos que son las que están sosteniendo la sostenibilidad de la carne paraguaya. Si ustedes dicen que las emisiones y el secuestro de carbono hoy hacen que en el Chaco paraguayo la carne sea carbono neutral, bueno, eso no se dice, eso tienen que medirlo. Y si ustedes dicen que la calidad nutricional de la carne producida acá a pasto en el Chaco paraguayo es mucho mejor del punto de vista nutricional y es mucho menos, agrede mucho menos a la salud del consumidor que la carne producida a feedlot por los ácidos linoleicos y el omega y lo que quiera, eso hay que demostrarlo científicamente. O sea que análisis científico y transparencia son componentes absolutamente indispensables. No se puede pensar en progresar sin eso. Seguimos. Esto a mí a veces Ahí está. Temas prioritarios para empresas demandantes de carne sostenible de acuerdo a sus principios. Ahora vamos a empezar a hablar, bueno, cuando yo voy a ver a Tesco, a Danone, a Ahold, a los principales supermercados del mundo, o a Whole Foods en Estados Unidos, o uno chiquito en el norte como puede ser Wegmans, ¿qué es sostenibilidad para ellos? Bueno, hay algunos principios que son grandes principios de la sostenibilidad. Ojo que esto se suma a lo que hablamos antes, de que hay que medir las cosas y la trazabilidad. Pero las empresas hablan de sostenibilidad en dos ámbitos diferentes. El primero es en casa, es en su propia operativa. Hay un supermercado que a mí me llama mucho la atención. Primero porque alguna vez estuve en uno de esos supermercados, pero además cuando ustedes leen lo que es sostenibilidad para Costco, Costco es una cadena americana de supermercados si se quiere, de bajo costo, que compite en base a la membresía. Pero vean lo que es su crecimiento en el mundo. Hoy está en 10 países en el mundo,
no es como Walmart, que nació hace muchísimo tiempo. Costco es mucho más nuevo, pero es una seriedad con que trabajan las cosas. Entonces, todas estas empresas, supermercados, empresas industriales, se preocupan en su propia casa ¿de qué? Se preocupan de operar con eficiencia, a bajo costo y de manera respetuosa con el medio ambiente. En casa, en sus propias operaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que miden las emisiones. Estas son empresas que tienen muchas emisiones por muy distintas cosas. Se preocupan de la energía, se preocupan del agua, se preocupan de cómo son los sistemas de refrigeración, transporte y logística. ¿Se imaginan que empresas que tienen 7.000 supermercados en el mundo tienen mucho transporte y mucha logística? Y se preocupan de los residuos. En el caso de los residuos es muy interesante porque les llaman las 4 R's, ¿verdad? Reducir los residuos, en primer caso, reusar, reciclar y recomponer o algo así como hacer compost, pero hay toda una serie de definiciones para ser respetuosos con el medio ambiente en su propia operación. Pero lo que a nosotros nos interesa no es eso. Ustedes eso lo van a ver en el documento y está brevemente mencionado y cómo atacan en su operativa la sostenibilidad de estas empresas. Pero a nivel de la cadena del campo, que va, estas empresas también se preocupan de las emisiones. Cuando un supermercado dice, yo voy a hacer carbono neutral en mi venta de carne en el año 2040, está diciendo que va a ser carbono neutral no solo en su operativa, los está involucrando a los que le van a vender la carne, que son ustedes. Entonces, a nivel de la cadena que va desde la producción del campo hasta la planta industrial, ¿verdad? Nos vamos a ocupar de la producción donde se destacan los temas ambientales y los vinculados a productos y sistema de producción. Esos son los dos grandes temas, aparte de otros que también les voy a mencionar. ¿Cómo trasladan sus principios? Hoy hay dos maneras diferentes de trasladarlo. Uno es dar recomendaciones. Hay muchas empresas que tienen sus principios de sostenibilidad como una recomendación para la cadena de producción. En el otro extremo, hay otros que dicen, yo no voy a comprar productos de gente que no cumpla con determinadas condiciones. Es el caso de Tesco. Tesco es quizás el más grande de los supermercados del Reino Unido, con presencia en muchos países del mundo, que no compra carne brasilera por una decisión que ahora vamos a ver con detalle por qué es. Entre ese abanico que va entre recomendaciones y prohibiciones, hay toda una gama de medidas. Hay empresas que dicen, yo con mi marca propia no voy a vender carne paraguaya, y hay empresas que lo hacen hoy. Y además lo más importante es que lo que estamos viendo es que ese abanico se va a ir corriendo cada vez más hacia mayor exigencia. Esto no va a ir reduciéndose, va a ser cada vez más exigente. Y ahora yo estoy tratando de pasar a la otra diapositiva. No sé por qué esto no pasa bien. Ah, ya sé por qué no pasa. Sí, page down. Con la flecha del teclado. Ahí va. La próxima estamos. No, en eso se tranca. Yo no sé si es la computadora. Vamos a empezar entonces con los temas que preocupan en la cadena a esta gente, a los demandantes de carne. Primero, los temas ambientales. El primero y el más importante es la deforestación. Es el tema posiblemente más sensible para los compradores de carne vacuna, que además pretenden tener una política de cero deforestación. Ahora, esto no lo están planteando para 2050. Ya quieren ser, muchos de ellos,
tener una política de cero deforestación. Asumen que existen países donde la producción ganadera es responsable de la deforestación de bosques tropicales. Y Paraguay está considerado por algunas empresas como país de alto riesgo de deforestación, por lo que restringen las compras de carne. Ustedes no, Costco tiene cadenas en Taiwán. Ustedes podrían venderle, pero Costco tiene una política bastante cerrada de vender solo carne americana, pero mañana eso puede cambiar. Pero para cambiar tiene que cambiar esta imagen que hay con respecto a que Paraguay es país de alto riesgo de deforestación. Tesco, por ese motivo, prohíbe la venta de carne brasilera. McDonald's solo compra carne proveniente de países considerados de alta prioridad de deforestación, que son Argentina, Australia, Brasil y Paraguay, previa verificación independiente de cumplimiento de las exigencias de cero deforestación. O sea que este es un tema que ustedes lo tienen que atacar. Sea como sea, no puede seguir siendo Paraguay un país de alto riesgo de deforestación cuando esto es la cosa que más le preocupa a los compradores. Segundo punto en temas ambientales, balance adecuado entre árboles y pasto. En muchos casos, mantener una masa boscosa pesada y compacta no es necesariamente la mejor combinación ambiental. Esto es algo que han trabajado mucho los países de Oceanía. O sea, no hay por qué no tocar el monte. Lo que es importante es que haya un balance y que se pueda demostrar que el balance que hay entre árboles y pasto es un balance que es perfectamente sostenible en el largo plazo. Yo después les voy a mostrar un poco lo que hacen Australia y Nueva Zelanda en este sentido, que es muy ilustrativo. Tercer punto, veníamos con deforestación, balance, emisiones. Esto es un tema que ustedes lo conocen mejor que nadie. Hay una preocupación generalizada sobre las emisiones. En la ganadería, tanto por las emisiones directas de metano, propias de los rumiantes, como las indirectas derivadas del uso de combustible. No hay empresa que no tenga algún objetivo de cómo quiere reducir las emisiones. Por eso que es importante también el tema de medir. El medir no es solo tener capacidad de medir hoy, sino medir cómo vamos mejorando, porque lo que les van a pedir es que vayan en un camino de reducción de emisiones. Yo pregunto hoy, Paraguay, ¿cómo son las emisiones con respecto a un objetivo de neutralidad en la producción de carne paraguaya? Porque si bien hay emisiones a lo largo de la cadena, tanto de metano como del transporte y los sistemas de producción y lo que ustedes quieran, también hay un secuestro por parte de las pasturas y de los montes. Entonces, ese balance, ¿lo estamos midiendo? ¿Tenemos capacidad de medirlo? Yo creo que eso es de las cosas que son esenciales para poder hablar de una carne sostenible en el mundo. Otro tema, conservación de suelos y tierras. Se refiere al mantenimiento de buenas condiciones biológicas, físicas del suelo, evitar erosión, compactación, pérdida de nutrientes, contaminación con sustancias químicas, fertilidad, estructura del suelo, mantener la cobertura, evitar el sobrepastoreo, todas cosas que ustedes las conocen bien. Pero también acá tenemos que para decir que nuestra carne es sostenible, tenemos que decir cómo son nuestros sistemas con respecto a la conservación de suelos y tierras. Lo mismo para preservar la biodiversidad y lo mismo para el manejo y cuidado del agua. Que para no hacer... ¿Estamos cortos de tiempo, César? Vamos bien, no sé cómo está. Y yo creo que tenemos para 10, 15 minutos más, ¿puede ser? Sí.
Bueno, vimos los temas ambientales. Ahora vamos a empezar a ver temas vinculados a productos y sistema de producción. En los alimentos, la calidad nutricional de la carne se determina en el campo y por los sistemas de producción. La carne a pasto tiene ventajas nutricionales. Yo creo que hay que lo importante en esto es tener capacidad de decir científicamente con respecto a las cosas que le hacen daño a la gente por consumir mucha carne, que serán las cosas que provocan colesterol, enfermedades cardiovasculares, etc. Nuestra carne se diferencia de las carnes producidas a feedlot o incluso de otras carnes producidas en otros pastos por estos componentes que los medimos de esta manera. O sea que aquellas cosas que son las que hacen mal, nuestra carne no la tienen, y eso es importante medirlo. Aparte de esa calidad nutricional de la carne, que seguramente es muy distinta, porque la carne uruguaya se hicieron trabajos, no todos los que se debieron haber hecho, pero en algún momento habían hecho, que mostraban que era muy distinto con respecto a la carne producida en un feedlot americano. Pero aparte de eso, nosotros no utilizamos hormonas, antibióticos o harinas de origen animal y una cantidad de otros elementos que tenemos que medirlos, tenemos que certificarlos con transparencia y trazabilidad. Y tenemos que tener capacidad de auditar y certificar el cumplimiento de las características. Nadie nos va a comprar la carne sostenible por el hecho de que digamos que es sostenible. Como muchas veces nosotros hacemos en Uruguay, carne natural de Uruguay. Eso no vale nada. Lo que vale es algo que esté absolutamente medido, comprobado, certificado y auditado. Por eso nuestras carnes orgánicas, ustedes van a ver que Uruguay vende carne orgánica en Estados Unidos, pero esa carne orgánica cumple con el estándar americano de carne orgánica y está certificado por Bureau Veritas o alguna empresa independiente que dice esta carne cumple. Y si yo mañana tengo un protocolo de carne sostenible paraguaya, va a tener que estar certificado. Bienestar animal. Casi todas las empresas adhieren a esto está muy generalizado, el uso de las 5 libertades. Las 5 libertades es una propuesta de la autoridad AWC, Animal Welfare Committee del Reino Unido, que estableció una cantidad de elementos con respecto al bienestar animal, que los animales no tienen que tener hambre, sed, molestias, dolor, lastimadura. En definitiva, visto desde el punto de vista del consumidor, que yo les decía antes que sí se preocupa por el tema de bienestar animal, apunta a que los animales no tengan hacinamiento en comederos, en camiones y barcos, que tengan acceso al aire libre, evitar el uso de picana y otras prácticas dolorosas, la castración, el desguampe, la faena ritual. Y si quieren ver un ejemplo de cómo se está preocupando por el tema de bienestar animal, que es uno de los componentes de todas las sostenibilidades que uno analiza en los compradores, el bienestar es uno. Ustedes deben de haber leído en los diarios hace 2 o 3 semanas que Nueva Zelanda va a prohibir la venta de carne, la exportación de animales en pie en barco, por el efecto de hacinamiento que eso produce, en lo que es una preocupación por bienestar animal y también por defender la imagen de país excepcionalmente respetuoso de las mejores condiciones de producción, como sabemos que es Nueva Zelanda. Aparte de los temas que acabamos de ver, otros temas de importancia vinculados a la sostenibilidad, condiciones de trabajadores y comunidades donde viven, se refiere a las condiciones de vida, de trabajo, ingresos adecuados, servicios de salud, acceso a la educación, capacitación, seguridad laboral. O sea que las condiciones de los trabajadores y las comunidades donde viven importan en los esquemas de sostenibilidad. Entre otras cosas porque es realmente importante. Sin trabajadores
con buenas condiciones, la producción no es sostenible. El cumplimiento de la legislación y la rentabilidad a lo largo de la cadena, que es algo que también es importante, aunque uno diría en principio no le ve pero no hay producción sostenible sin rentabilidad. Lo que queremos es que podamos seguir produciendo como estamos produciendo hoy, que se produzca mañana. Si las empresas no son rentables, bueno, y como nadie les puede garantizar la rentabilidad, bueno, eso no se lo vamos a pedir a nadie. Pero sí hay que pedirle al Estado algunas cosas cuando las tiene que hacer, que es, por ejemplo, acceso a los mercados. Paraguay no, la carne paraguaya no es un riesgo de fiebre aftosa para ningún mercado del mundo. Y si ustedes tienen que hacer más trabajo para garantizar eso, bueno, hay que hacerlo. Yo les decía antes que el tema de Australia y Nueva Zelanda y Argentina en la competencia y la estrategia, y seguramente alguien en Argentina me podría decir, bueno, pero nosotros no teníamos acceso a los mercados porque teníamos fiebre aftosa. Señores, pero tuvieron 50 años para erradicarla, es mucho tiempo. Entonces, estas cosas hay que hacerlas rápido. Obra de infraestructura, acceso a mercado, esas son todas las cosas que soportan una rentabilidad que es esencial para las empresas, que las empresas sean sostenibles a futuro. Ahora quiero recorrer un poquito algo que para mí es muy importante para ustedes. Casi más importante que la demanda es ver cómo han reaccionado frente a todos estos temas de demanda países como Australia y Nueva Zelanda, que son los que más se han preocupado de estos temas. Ustedes habrán oído hablar de Michael Porter. Yo digo que es una de las grandes víctimas de los bancos centrales, porque ya nadie habla de Michael Porter, pero Michael Porter decía, y yo creo con mucha razón, que tener una estrategia consiste en ser o hacer cosas diferentes. O sea, nosotros tenemos que tener un producto diferente si queremos tener una estrategia. Tener una estrategia propia quiere decir que somos diferentes de los otros, que no volcamos nuestro producto en el mundo de los commodities, que el nuestro es distinto. Desde hace décadas, Australia y Nueva Zelanda tienen estrategias de diferenciar sus competidores, y lo han hecho pensando las cadenas de atrás para adelante. Cuando se abrieron los mercados de Japón y Corea a la carne, fueron a investigar los mercados, fueron a ver qué consumían el mercado japonés y el mercado de Corea del Sur, y empezaron a producir el producto exactamente que podían vender en ese mercado, atendiendo necesidades de consumidores. Tienen que defender una reputación de excelencia, porque hoy la tienen, porque en cualquier lugar del mundo hoy, Australia y Nueva Zelanda venden en el sector de alta gama sus carnes. Estados Unidos lo hace también bastante parecido, aunque a veces la alta gama en algunos países, Australia es más que Estados Unidos todavía. Es por eso que hace muchos años que se preocupan de tener principios de sostenibilidad en la producción de carne vacuna. Y para mí son la mejor fuente de información e inspiración que puede tener Paraguay en sus futuros proyectos. El caso de Australia. La cadena de carnes en Australia tiene una institucionalidad envidiable, realmente formidable. Seguramente debe haber muchos problemas entre frigoríficos y productores, pero en Australia la cadena tiene maneras institucionales en que toda la cadena discute sus problemas, y el RMAC, el Red Meat Advisory Council, reúne a todos los actores, incluidos consumidores, frigoríficos, exportadores, productores de carne, procesadores, y esa es la voz única del sector cárnico frente al mundo, frente al gobierno, frente a cualquiera que tenga que hablar. Eso es algo que en nuestros países no lo tenemos. En Uruguay estamos a milenios de lograr algo así. La buena institucionalidad agropecuaria es algo que es muy importante para el crecimiento y la capacidad de crear valor.
El RMAC empezó a trabajar en sostenibilidad en 2011 y en 2017 crearon el ABSF, que es el Australian Beef Sustainability Framework. Es un marco de referencia para la sostenibilidad de la carne australiana. ¿Cuál es el objetivo de este marco? Satisfacer las expectativas cambiantes de los clientes y participantes de la cadena de producción para asegurar la continuidad de la confianza de los consumidores y el acceso a mercados. O sea, es una visión bien de mirar a los mercados y decir, señores, ustedes están cambiando, ustedes nos están exigiendo que seamos sostenibles, cada vez nos lo están diciendo con más fuerza. Esta es nuestra respuesta. Es este marco, que es un marco que regula nuestra producción de carne. Define la sostenibilidad como la producción de carne bovina de manera social, ambiental y económicamente responsable, y ello se logra cuidando los recursos naturales, la gente, sus comunidades, asegurando la salud y bienestar de animales y tendiendo al mejoramiento continuo de los sistemas de producción. Esa es la gran definición de sostenibilidad de la BSF. En el documento final del informe, esto está hecho con mucho más detalle. Pero además ustedes pueden ir a los documentos de la BSF, que son los que más nos van a enseñar sobre esto. Este framework incluye 4 temas y una cantidad de áreas prioritarias. Bienestar animal, con un enfoque, yo diría, distinto del de prácticamente todos los países demandantes. ¿Por qué? Porque los países demandantes se preocupan porque hay que tratar bien a los animales. Australia se preocupa mucho más de investigar, capacitar gente para tener mejores prácticas, para que la faena ritual no la vamos a hacer ritual, la vamos a hacer de otra manera. Están investigando maneras de tratar mejor a los animales, que va más allá de simplemente decir respetamos el bienestar de los animales. El manejo de los impactos ambientales. Definen niveles de deforestación adecuados para proteger a la producción, al medio ambiente, y una cantidad de otros temas que en aras del tiempo yo no los he incluido acá, pero que están en el informe. Esto es importante, el tema de deforestación para Paraguay. Yo creo que Paraguay el tema de deforestación va a ser de los que va a tener que trabajar con mayor firmeza en poder decirle al mundo que la deforestación en Paraguay no va en contra de la sostenibilidad. La tercera área es economía de la empresa ganadera, mejorar productividad, acceso a mercados, integridad y confianza en el producto. Esto es muy importante. Los australianos tienen mucha preocupación porque el producto, nunca una etiqueta puede decir algo diferente de lo que es la calidad intrínseca del producto. ¿Por qué? Porque la confianza entre el consumidor es la base. En última instancia, el día que Paraguay venda carne sostenible en el mundo, van a tener, el consumidor no va a ir a mirar cómo fue producida, va a tener que identificar una etiqueta que diga carne chaco paraguaya sostenible con un producto que está de acuerdo con todos los valores que él tiene. Y eso es un camino muy largo para lograr, pero que es en definitiva un tema de confianza. La gente y las comunidades se ocupan, como todos los otros, de ese tema también. Vamos al caso de Nueva Zelanda. El planteo de sostenibilidad neozelandés tiene una característica que es única. Los neozelandeses no parten de la base de que el mundo nos está pidiendo que seamos sostenibles porque los consumidores se preocupan, porque los retailers se preocupan por la sostenibilidad. El esquema neozelandés, que está liderado por Meat and Lamb New Zealand, dice, dado que la excelencia de los productos ya tiene en nuestro país y en el mundo un reconocimiento notable, nosotros vamos a diseñar la sostenibilidad
de manera que lo que hoy tenemos siga siendo sostenible en el futuro. No queremos presentarnos de determinada manera ante el mundo. Lo que queremos es seguir teniendo capacidad de ser lo que somos hoy, serlo en el mundo. Y de hecho tienen trabajos publicados por la Universidad de Auckland que dice que hoy la ganadería en Nueva Zelanda está muy cerca de ser carbono neutral. Pero ellos hoy tienen un objetivo a futuro, pero lo están midiendo. La ciencia y la tecnología están al servicio de estas necesidades. Es una manera arraigada en los productores de dejar los recursos naturales y el planeta en mejor condición de la que lo encontraron. Y están orgullosos de hacer así. Naturalmente que también hay un objetivo comercial de mantener esa excelente imagen de alimento de Nueva Zelanda en el mundo. Pero eso parten de una base tan alta en materia de reconocimiento que su esquema es distinto al que pueden tener otros. En su estrategia ambiental 2018-2012, primero, ¿por qué se justifica la estrategia? Y es importante verlo. Ellos reconocen que el medio ambiente en el mundo se está deteriorando de forma significativa, que el cambio climático es una realidad incontrastable, que los consumidores exigen más y que además hay tecnologías disruptivas que van a estar compitiendo con los productos que ellos producen. Esos son los problemas que ven y que los hacen tener una estrategia ambiental. Entonces, se propone como objetivo preservar suelos sanos y productivos, mantener la biodiversidad, reducir emisiones hasta ser carbono neutro en 2050. Vean el trabajo, van a ver que está citada la investigación que ya está muy cerca de serlo de acuerdo a ese trabajo. Mejorar la calidad del agua, mantener la reputación y altos estándares sobre el bienestar animal. O sea, este es un país que ya se siente que ellos están en la pirámide de cumplimiento de sostenibilidad en lo más alto y van a fijar estándares para seguir estándolo, no para satisfacer cualquier cosa. Y mucha actividad de investigación conjunta con otras instituciones de esta Meat and Lamb New Zealand. Y para ir terminando, yo no quería dejar de mencionar a los inversores. Estos no son parte del mercado, pero bueno, de alguna manera están ahí. La atención mundial sobre las emisiones se está poniendo foco en la carne vacuna. Ya todo el mundo habla de carne vacuna y emisiones y metano y que la única forma de salvar el planeta es no comiendo más carne. Entonces, este es un tema que está presente. Aparecen iniciativas privadas de diverso origen, pero con un mismo objetivo: aprovechar los cambios que están ocurriendo a nivel de la demanda. Entonces, cadenas de producción, programas de consumidores, retailers, organizaciones de financiamiento. Hay mucha gente distinta que se está empezando a mover en el sentido de la carne sostenible. Una de las grandes limitantes para el progreso, esto es extraído de un informe de Rabobank, que tiene varios informes sobre el tema, igual que algún otro banco. Una de las mayores limitantes es la dificultad de medir emisiones de manera sencilla, precisa y confiable, porque si alguien va a ir a invertir en un proyecto porque ese proyecto es sostenible, lo va a hacer en la medida en que le estén diciendo, midiendo muy claramente por qué podemos decir que es sostenible. Existen actores externos como instituciones financieras y fondos de inversión que muestran interés en la carne sostenible y están direccionando fondos hacia alternativas de inversión con efectos demostrables beneficiosos para el medio ambiente. O sea que lo que nos dice Rabobank en estas cosas es: hay gente que está dispuesta a torcer sus patrones de inversión hacia productos sostenibles en la medida que se den las cosas que estamos viendo acá. Y aquellas empresas o programas serios en su esfuerzo de reducir emisiones tendrán mejores oportunidades de atraer fondos de inversión para su desarrollo.
Esto no es nada que podamos pensar que mañana van a tener fondos disponibles porque sí, pero el mundo financiero está involucrándose en el tema sostenibilidad, de eso no hay duda. Y para terminar, yo quiero decirle, bueno, acá ustedes tienen un camino por delante. Por eso que yo les he dicho muchas veces, de nada sirve que vayan mañana a ver a alguno de las empresas como Norvida o cualquiera de las empresas que yo les he sugerido, o Whole Foods en Estados Unidos, a venderle carne sostenible. Carne sostenible no es porque yo digo que sea sostenible. Las características del producto y del proceso de producción de carne paraguaya, yo estoy convencido, y creo que ustedes mucho más que yo, ofrece la posibilidad de diferenciarse, ya que es muy compatible con las exigencias del consumidor en países desarrollados. Y yo agrego, con las exigencias también de los demandantes, o sea, de las empresas que usan esa carne, que la comercializan. Ahora, el camino de la diferenciación requiere definir una cantidad de pasos. Hay que definir los atributos, o sea, la carne paraguaya sostenible va a tener que tener un protocolo que diga, nosotros hacemos las siguientes claims, como se dice en inglés, ¿verdad? Hacemos los siguientes afirmaciones con respecto a nuestro proceso de producción. Los atributos son del producto y sobre todo del proceso. Ese protocolo va a tener que integrar, va a tener que compatibilizar dos cosas, las características de los sistemas de producción paraguayos con las demandas del mundo. O sea, para hacerlo lo más compatible posible. Después va a haber que asegurar el respeto de ese protocolo a través de trazabilidad individual y certificación de procesos. Va a tener que haber alguien independiente que diga, esta carne envasada en el frigorífico que ustedes elijan en Asunción o en el Chaco, fue producida de acuerdo a esta serie de condiciones que el protocolo establece. Y eso lo certifica alguien que es independiente. Y a partir de ese proceso, recién a partir de ahí, se pueden desarrollar programas de promoción con mercados prioritarios que permitan que el consumidor primero conozca el producto, que después reconozca la marca paraguaya y finalmente logre tener lealtad con ese producto. Este proceso lleva mucho tiempo, no son siglos. En algún momento nosotros, hace muchos años en Uruguay, contratamos una empresa de consultoría americana. Ellos nos dijeron, para recorrer esto, es la empresa que había, por otra parte, asesorado a Coleman Meats en Estados Unidos a hacer una carne natural. Nos dijo, ustedes en un periodo entre 5 y 10 años pueden estar perfectamente posicionados con una carne diferenciada en el mercado. O sea que estamos hablando de un periodo de 5 o 10 años. ¿Vale la pena hacer este esfuerzo? Yo digo, bueno, miren el ejemplo de Australia. ¿Por qué venden la carne más cara que nosotros? ¿Por qué ellos crecen en el valor de la carne que venden? ¿Por qué están llegando a conseguir lo que nosotros no podemos conseguir? Evidentemente hay un problema de acceso a mercados, pero Uruguay hoy tiene muchos mercados y yo les aseguro que Australia y Nueva Zelanda están 10 veces, 100 veces mejor posicionados que nosotros para crear valor para su cadena. Entonces, esto no es algo que utópico, que no existe, no. Nuestros competidores y ustedes en Taiwán están compitiendo con los 3 países que hacen mejor los deberes en estas cosas. Y el último de mis mensajes es, en la charla que le di, que di con ACREA este año, y hablando de la estrategia, uno de los participantes me preguntó, ¿y quién tiene que hacer eso? Argentina tiene el IPCBA, bueno, frigorífico. Esto lo tienen que hacer los productores. Esto es una iniciativa de productores. Los frigoríficos no van a hacer esto por ellos mismos. Los frigoríficos tienen demasiado trabajo porque además tienen que
un producto que compran único lo tienen que abrir en decenas de otros productos que tienen que vender todos los días. Entonces, el mirar el mundo a futuro, el conocer el mundo, el desarrollar estas cosas, no esperen que lo vaya a hacer un frigorífico. No lo hace en Australia un frigorífico, no lo hace en Nueva Zelanda un frigorífico. Son los productores los que están atrás de esto. Y con esto yo termino y les agradezco la paciencia y la atención de haber estado en esta presentación.